Llovía estrepitosamente esa tarde. En el número 8 de la calle Estrada del Cane, Piero y Cleopatra jugaban cartas en una mesa cercana a la ventana. Había una tormenta eléctrica que acababa de tirar uno de los árboles más viejos de ese vecindario. Era una casa de madera y con un aire muy antiguo. La habían heredado de los abuelos de Piero que llegaron del sur de Bolonia. A pesar de que habían mantenido todo original desde su construcción, hallaron la manera de instalar sensores para abrir puertas a partir de huellas digitales y reconocimiento de voz. Una de las ventanas había sido víctima de las termitas en su marco. A Piero se le había olvidado fumigar el jardín al que conectaba y era casi imposible instalar un sistema de fumigación automática sin que se dañaran las estructuras de la vieja casa. Todas las casas del vecindario tenían ese sistema a excepción del número 8, pero se veía beneficiado de vez en cuando, gracias a la intensidad del rociador que alcanzaba una que otra esquina de su casa. Piero se levantó por un vaso de agua para Cleopatra. Al regresar de la cocina, sacó un trozo de pan, queso y aceite de oliva. A Cleo le fascinaba el aceite. Era una de las cosas que más recordaba de ella Piero en su ausencia. Siempre olía a la acogedora cucina de la nona Alegra, la abuela de Piero. Nunca faltaba el aceite y un poco de pimienta en todo lo que hacía. Incluso se las había ingeniado para escabullirlo en sus deliciosos postres. El cuchillo de uno de los tornillos había zafado. Cuando Cleopatra lo tomó y comenzó a partir el queso, se desbarató el mango de madera del cuchillo, dejando una afilada hojilla directamente entre la palma de su mano. La hojilla atravesó hasta las falanges, dejando unas pocas gotas de sangre sobre la tabla. Cleopatra gritó. Piero insistió en que debían ir al hospital, pero Cleo no le permitió llevarla. Dijo que se encontraba bien y que era cuestión de vendarse y esperar a que su piel se regenerara. A él no le pareció buena idea, pero decidió no insistir. Cleo tenía un carácter obstinado y era muy difícil hacerla cambiar de opinión, tal como era la abuela Alegra. Anocheció y la tormenta continuaba. Tomaban el té en la sala frente a la chimenea. Piero se quedó dormido y Cleo se levantó para verificar que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Mientras escaneaba las cerraduras de cada puerta, escuchó un golpeteo en uno de los cristales. Se acercó a la mesa donde había sucedido el incidente. La alejó de la ventana para verificar que estuviese la alarma de seguridad. Al parecer la lluvia había dañado los circuitos y desconfiguró esa ventana, ya que no podía detectar la alarma encendida. Y si no la arreglaba pronto, todas las ventanas de la casa colapsarían y se desconectarían. Bajó un nuevo cristal de la bodega en el ático, retiró el vidrio del marco de la ventana que no respondía al programa y trató de escanear el sistema para reparar el problema. Al apoyar la mano lastimada sobre la parte de la madera que había sido devorada por dentro por las termitas, se rompió lo que quedaba de soporte en la madera y su mano cayó en un charco de agua contaminada sobre circuitos oxidados. Hizo cortocircuito con todas las ventanas y la mano de Cleopatra. Salieron chispas y hubo una descarga eléctrica que simuló un pequeño relámpago, visible y audible a calles de ahí. El ruido del corto despertó a Piero, quien corrió hacia donde estaba Cleo y vio cómo se electrocutaba, o al menos eso parecía. La tomó de los hombros y la separó de la ventana. Gracias al tejido sintético de la piel de Cleopatra, él no recibió descarga eléctrica alguna. Aterrizaron en una pared al otro extremo de la habitación, debajo de un reloj cucú que se salvó del cortocircuito. Cuando la vio en el suelo, no sabía si decirle algo o salir corriendo. En ese momento se percató de que su esposa era un robot. Llevaba 9 años creyendo que estaba casado con una persona de carne y hueso y unas cuantas prótesis metálicas, porque de carne y hueso no tenía nada esa mujer. Piero reaccionó después de unos segundos. No podía creer lo que sus ojos veían. Era un robot. Esas miradas que habían intercambiado habían sido con una máquina. Esa dulce voz que lo despertaba cada día era una programación. Quizá era la voz de alguien en otro país, alguien de quien se hubiera enamorado como lo hizo de Cleopatra. Había escuchado de muchas personas que convivían con robots como si fueran de su propia familia, pero nunca creyó compartir su vida con uno.
Claro, eso explicaba por qué era tan perfecta, por qué conocía todas sus necesidades, por qué siempre tenía la respuesta perfecta, por qué todo lo que hacía le salía de maravilla. Una de las cosas que le enamoró de Cleo era lo culta y sofisticada que era. Parecía una enciclopedia con los modales de una princesa. Él siempre había soñado eso y parecía que Cleo estaba diseñada especialmente para él. Años antes de conocerse, la abuela Alegra había estado internada en un hospital donde Cleo servía como enfermera. No tenía aspecto humano aún, carecía de piel y cabello y tenía una voz extremadamente robotizada. Ella cuidó de la abuela de Piero durante una terrible enfermedad. Pero cuando la abuela supo que no sobreviviría, decidió respaldar todos sus conocimientos para que no se perdieran las tradiciones familiares. Recetas, anécdotas y más, todo lo que recordaba de su infancia fue a parar a ese respaldo. La anciana se encariñó con Cleopatra a ser la única que la atendía. Piero aún era muy pequeño para visitarla y su abuelo había fallecido décadas atrás. Todos los días, Cleopatra sentaba a Alegra en el jardín del hospital y le recitaba las canciones que la mujer pedía, aunque fueran difíciles de rastrear en la red, porque nada le impedía cumplir sus deseos. Cleo estaba especialmente programada para que, además de cuidarla, obedeciera e hiciera más o menos los días de sus pacientes asignados. Alegra era la única a su cuidado y le hablaba de su único nieto, un pequeñín que tenía una fascinación especial por su comida. Siempre quería ponerle una pizca de sal a los platillos de su madre, aunque eso sí, jamás se metió con las espléndidas recetas de la abuela Alegra. De hecho, Piero quiso convencerla de abrir un restaurante, porque le estaba privando de un gran don al mundo, pero la abuela le respondió: hay cosas que es mejor mantener en familia. Esa fue otra trampa con la que Cleopatra enamoró a Piero, su don para la cocina. A él siempre le había parecido extraño que ella tuviera un paladar tan exquisito como el de la abuela. Pero cada vez que Piero le preguntaba respecto a ese tema, ella respondía con una evasión o un cambio rotundo de opinión. En ese momento, mientras se encontraba agachado, los ojos de Piero se abrieron como platos. «Tú conocías a Alegra», respondió Piero con rabia. «Pues claro, mi amor, por lo que me has contado de ella», respondió Cleo. «No, tú eres ella». Piero se acercó de una manera feroz a su esposa, mientras ella, en señal de alarma, corrió a toda velocidad. Se encontraron en la cocina. Piero agarró un cuchillo, mientras observaba a su esposa como un maníaco. Cleopatra comenzó a llorar. «Por favor, no lo hagas, mi amor. Te amo, no lo hagas», dijo Cleopatra mientras sollozaba. Piero soltó el cuchillo y abrazó a su esposa, mientras ella imitaba la lluvia del exterior. «¿Por qué lo hiciste?», dijo Piero. «Porque sabía que podía hacerte feliz», le respondió Cleopatra. Piero y Cleo se quedaron abrazados, acompañados por el ruido acogedor de la incesante tormenta.